Muchas gracias por la invitación a David, que me llamó esta semana, a los ancianos de la iglesia, y la verdad que es un privilegio. Nos sentimos como en casa. Siempre que venimos a Torar nos dicen: ¿habéis comprado ya la parcela para empezar a edificar? Porque a lo largo del año, entre el seminario y las visitas, pasamos gran tiempo aquí, y para nosotros es un gozo poder servir al Señor, poder ser de utilidad y además con alegría y con ánimo, y arropado de toda la familia. No sé hasta cuándo el Señor me va a seguir bendiciendo con esto. Me imagino que hasta que ponga una mujer en cada uno de ellos y emprendan su vida, pero mientras tanto sigo disfrutando de ellos aún en su edad, cuando los monto en el coche y miro por el retrovisor y ya no veo a 3 renacuajos, sino que veo prácticamente a 3 hombres que ahí siguen al pie del cañón. Y oro por ellos, porque realmente con su edad, que aún quieren estar con sus padres, espero que no sea por sino porque están creciendo. Bueno, hermano, ha sido una semana de bendición en el campamento. Estoy con la garganta un poco tomada. Me decía mi esposa: no cantes ahora, pero es que ¿cómo podemos dejar de adorar? Si se me viene el agua abajo, haré los ejercicios que me han dicho en el campamento. Sacaré la voz de aquí, que no sé cómo es, pero dicen que hay que respirar con la barriga. No lo sé, no sé cómo se hace, lo practicaré. Me gustaría que estuviéramos en esta mañana, hermano, en un pasaje en Lucas. Realmente la prioridad, Lucas capítulo 13, es llevar a las personas a Cristo. El crecimiento espiritual es sumamente necesario. Como creyentes estamos comprometidos a crecer espiritualmente. Pero si hay una prioridad para nosotros, mientras el Señor no venga, es predicar el mensaje de salvación. Durante esta semana, como bien decía David, se han hecho 2 conciertos en los cuales la prioridad, y durante toda la semana lo hemos estado hablando, los devocionales, las predicaciones, darle la gloria a Dios por su obra salvadora y hacer un llamado constante para que el Señor despierte a las almas que allí puedan estar, tanto en el campamento como después donde siga a exponer su palabra, para que el Espíritu pueda obrar y su palabra obrar con el poder que tiene de salvación, mostrando a Cristo. Y es curioso porque ayer Will, cuando salió con esa energía que él tiene, empezó a hablar y al principio captó a la gente, captó su atención, pero él inmediatamente lanzó que Cristo vino a salvar a hombres malos y a mujeres malas. Y él dijo: adúlteros, que sepáis que Dios os va a castigar por vuestro pecado. Y los hombres, hubo un momento que se echaron a reír, se oyeron al fondo y se oyeron una risa. Los que engañáis a vuestras mujeres, resaltando un poco el pecado del adulterio, y los hombres ahí un poco rieron. Pero cuando dijo mujeres, que engañáis a vuestros maridos, los maridos se callaron diciendo: ¿cómo? Sí, los hombres no son más pecadores que las mujeres. Y ahí hubo un silencio y él lanzó el mensaje de salvación. Lanzó la mala noticia, pero lanzó la buena noticia manifestada en el bosque. Pero fue curioso aquello, como los hombres un poco pero no le gustó la segunda parte que dijo. Ahora mandó el mensaje de salvación, centralizando que todos somos pecadores por naturaleza y que lo que merecíamos, que era el castigo y la separación eterna de Dios, porque Dios no consiente ningún pecado en la magnitud que sea. Cristo vino a morir y a clavar en la cruz del Calvario cada uno de nuestros pecados, ofreciendo el Evangelio. Pero fue un momento realmente solemne. Ahora, hermanos, de verdad que el mundo, y esto lo sabemos, está lleno de controversia, ¿verdad? Mucha gente se cuestiona a Dios. Hay muchas situaciones en la vida en que pasan circunstancias que están fuera de nuestro control. Nuestra mente limitada no llega a alcanzar, por supuesto, los propósitos y los planes de Dios. Y cuando algo lo interfiere, hay gente que dice: ¿dónde está ese Dios tan bueno, que es capaz de consentir que haya guerra, o que un niño muera, o que haya enfermedades, o que pasen acontecimientos que se desbordan en nuestra vida? Hay mucha gente que piensa así.
Pero por otra parte, y en ese mismo momento, quizá en el que la gente se esté preguntando eso, hay otra mucha gente que dice, gracias Dios mío por la salud que me das, por el trabajo que me has provisto, por el hijo que me acabas de dar, por la salvación. Y algunas veces dan ganas de preguntar, porque hay personas que dicen ambas cosas. Bueno, ¿en qué quedamos? ¿Glorificamos a Dios o le faltamos el respeto a Dios por lo que hace y cómo lo hace? Realmente nosotros, en nuestra mente limitada, no conocemos su propósito. Pero todo lo que Dios hace es para su gloria. Todo lo que pasa, todo lo que sucede, sea lo que sea, es para su gloria. Dios tiene que ser glorificado. Dios tiene que ser honrado. Y aunque esto esté fuera de nuestro conocimiento, la palabra nos instruye, nos enseña cómo Jesús mismo glorificó al Padre en el acto de la cruz. Estaba dándole la gloria. En cada milagro que hizo, estaba dándole la gloria. En cada salvación que Él hizo, estaba dándole la gloria al Padre. Quiero que vayamos, como decía, a Lucas 13. Y vamos a ver un pasaje, versículo 10 al 17, en el cual Jesús da la gloria al Padre a través de una sanación. Ahora, como decía anteriormente, vemos la controversia también, que aún haciendo lo bueno y lo recto, hubo oposición, como Jesús tuvo prácticamente en todo su ministerio. Dice el versículo 10, capítulo 13. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanado, y no en día de reposo. Entonces, el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y los lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le había de desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por Él. Qué contradicción, ¿verdad? Nos muestra el pasaje cómo Jesús era cuestionado constantemente. No era cuestionado por cualquier persona, era cuestionado por personas que conocían la ley. Y como sabemos, conforme a la palabra, Jesús no vino a abrogar la ley en ningún momento, ¿verdad? Pero su intención constantemente era confrontar a Jesús con tantas situaciones. En este pasaje vemos que en los versículos que van del 1 al 30 hay una constante interrogatorio hacia Dios, pregunta hacia Jesús, tratar controversias con Él. En el versículo del 1 al 19, todas estas preguntas, estas cuestiones tenían que ver con la justicia de Dios. Los versículos que van del 10 al 17, que vamos a ver, tenían que ver acerca del día del reposo. Del 18 al 21, la controversia venía acerca del reino, preguntas sobre el reino, cuestiones sobre el reino. Y del 22 al 30 del capítulo 13, acerca de los pocos que serán salvos. Ahora, hermano, lo que nos dice el pasaje es una salvación. Pero ni la mujer es el personaje central, la mujer encorvada de estos versículos, ni el principal de la sinagoga era el personaje central, sino nuevamente, como la Escritura nos muestra, es Jesús, es Cristo. Dice el primero, versículo del día al 13, y quiero que veamos un detalle. Jesús
está dispuesto para salvar en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Jesús está dispuesto a salvar en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Nuevamente leemos: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. La sinagoga era el lugar donde los judíos se reunían para rendir culto. En la traducción, en el griego, significa reunir juntos, precisamente. Y las sinagogas se originaron durante el cautiverio de Babilonia. Tenían como función enseñar e instruir. Cuando el templo fue destruido por Nabucodonosor en el año 586 a.C., se formaron y tenían esa función: instruir, enseñar en el culto. Ahora, es curioso porque el pasaje nos dice que el ponente ese día, el que iba a exponer la escritura ese día, era Jesús. Una de las normas de hermenéutica que me gustan cuando las utilizo es las preguntas antes. Incluso meditar en esto. ¿Quién se perdería una reunión en la que fuera a predicar Jesús? Me imagino que nadie, ¿verdad? Pero nadie debería de perderse una reunión. No, evidentemente no soy Jesús. Ni ninguno de los que predicamos soy Jesús. Somos Jesús. Pero predicamos la palabra de Dios. Y así Dios se está revelando a través de su palabra. Pero qué día más afortunado, porque esto está mostrando que Jesucristo tenía un ministerio de enseñanza. No solo había venido a salvar, que era el principal motivo, pero él tenía un ministerio de instruir y enseñar en su palabra. Y estaba allí, en ese día, en la sinagoga, en ese momento, para exponer la Escritura. Ahora, esto no es lo que causó controversia en este momento, ¿verdad? Pero pensaba, qué afortunado todas las personas que vieron en vida a Jesús y pudieron escuchar las palabras de nuestro Salvador instruyendo. Ahora, esto, hermanos, nos tiene que animar, y me gusta ver lo que implica la palabra para nosotros. Porque realmente cada reunión en la cual se predica la palabra de Dios, Dios no está hablando. Y en una iglesia que traza la palabra de forma recta, no importa quién predique, los ancianos van a poner a personas que van a poner la palabra de forma clara, porque van a hablar lo que Jesús enseñó e instruyó a aquellos hermanos allí, a aquellos judíos. Ahora bien, vuelvo a decir, no fue esa cuestión la que trajo controversia, sino que lo que trajo controversia es hacer lo que hizo, como hemos leído, con aquella mujer. Pero esto no fue nuevo, ¿verdad? Jesús fue reprendido en otras ocasiones cuando obró en el día de reposo, que en este caso era el sábado. En el capítulo 6, los versículos del 5 al 11, vemos cómo los discípulos fueron reprendidos por coger espigas en el día de reposo, y Jesús tiene que corregir esto. No era la primera vez que le habían llamado la atención por esta situación, ¿verdad? En el capítulo 14, del 1 al 5, nuevamente vemos esto, ¿verdad? Ahora, es curioso porque para los judíos la enseñanza no era un motivo de recriminación, especialmente en este caso, que iba a ser Jesús, pero lo que él iba a hacer, o lo que él hizo, porque lo conocemos en el pasaje, sí fue el motivo por el cual les causó ese disgusto a ellos y confrontaron a Jesús con lo que estaba él haciendo. Ahora, el contraste entre lo que él hizo y la recriminación de la sinagoga es algo que tiene actualidad en el día de hoy. Dice el versículo 11: había allí una mujer que tenía espíritu de enfermedad desde hace 18 años. No nos dice la edad que tenía. No nos dice si era mayor o si era menor. Lo que sí nos dice es que estaba encorvada y no había manera de enderezarse. Vamos a imaginar, no quiero espiritualizar, pero vamos a imaginar que tuviera 19 años. Prácticamente toda su vida estaba así. O si era mayor, sus 18 años eran los suficientes años como para estar padeciendo una enfermedad
que sin duda alguna sería motivo para cualquier persona decir, hombre, ¿cómo si hay un Dios justo puede permitir que una persona pase tanto tiempo en esta situación? Lo escuchamos de cosas menos graves, ¿verdad? De cosas menos importantes. Ahora, esto era una enfermedad física. Era una enfermedad física que tenía un deterioro con el paso de los años. Ahora dice la Escritura que no solamente era una enfermedad física, sino que estaba producida por un espíritu maligno. Un espíritu de enfermedad. Era una enfermedad producida por el demonio. Hace poco vi un programa en televisión, ahora no tengo mucho tiempo de ver televisión, pero curiosamente era un reportaje en cuanto a este tipo de enfermedad, cómo una posesión demoníaca podía encorvar a las personas. Y ponían imágenes reales y daban escalofríos. Daban escalofríos y me acordé del pasaje y decía, bueno, no sé si será exactamente esto, pero si es verdad, y la Escritura nos dice que estaba producida por un espíritu maligno. Hace unos años conocí a un doctor, un cardiólogo de Miami, lo conocí en España, se llama Roberto Esteves, y él escribió un libro que se titula Los milagros de Jesús desde la visión de un médico, y lo trata desde la perspectiva medicinal. Y él decía, hablando de esta enfermedad, que era el resultado del aplastamiento de los cuerpos de las vértebras y deformaciones de los mismos. Ahora, en el caso y en los datos que nos da el Evangelio, imaginaros ese aplastamiento y esas imperfecciones durante 18 años, el dolor que debía de producir en esa mujer, ¿verdad? Mi mujer padece dolores en algunas de las vértebras de la parte de abajo, y cuando tiene momentos en los que le duele bastante, y me imagino que quizá aquí haya quien lo tenga, prácticamente se queda inmóvil, paralizada. Cuando pensaba en esto decía, qué dolor estaría padeciendo esa mujer. Qué situación más angustiosa, ¿verdad? ¿Y sabéis lo que me llevó a pensar? Me llevó a pensar cómo iría esa mujer a la sinagoga. Con una postura encorvada. No podía poner el cuello paralelo. Se lo impedía su enfermedad. Y pensaba, no de forma burlona, pero se conocería cada paso hasta llegar a la sinagoga. Pero allí estaba. Hermanos, algunas veces dejamos de asistir a nuestras congregaciones por cosas mucho menos perjudiciales que esto. Cualquier circunstancia de menos importancia, decimos, bueno, hoy estoy cansado, no tengo mucha ganas de estar en la reunión, y esto lo hemos escuchado en muchas ocasiones, ¿verdad? Anoche me acosté tarde, hoy me ha costado levantarme, o quizá hoy mi desánimo, o quizá, bueno, vivo tan lejos que caminar. La palabra no nos dice dónde vivía esta mujer, ni si la iban a recoger con un coche, no nos dice nada de esto, pero lo que sí nos dice es que la mujer estaba en el sitio que tenía que estar en el momento adecuado. Hermano, qué ejemplo, ¿verdad? Otra pregunta que me surgía al texto era, ¿cómo una mujer, cuando la palabra de Dios nos dice que las posesiones demoníacas se manifestaban de forma grosera, no nos dice nada al texto, sencillamente se manifestaba en una enfermedad? ¿Qué hacía una mujer con un espíritu maligno acercándose a la luz? Son las preguntas que me hacía. ¿Qué hacía esa mujer allí? Cuando Primera de Juan nos dice que la luz no tiene nada que ver con la tiniebla. Y una mujer que tenía un espíritu maligno que le produjo una enfermedad estaba precisamente en el sitio donde ese día estaba el único que tenía poder para salvar, para sanar a esa persona. Ahora, hermanos, este doctor dice que esa enfermedad se llama, en la actualidad, cifoesqueliosis. Y era tremendamente grave. Era duro ver a esa mujer. No sabemos el tiempo que ella asistía a las reuniones. No nos dice el texto durante cuánto tiempo lo hacía. Pero todos los que asistieran y la habían visto se habían percatado de esa situación tan grave de esa mujer. Y ahora quiero que llevemos realmente, si a todo el mundo le llamaba la atención la gravedad de esa enfermedad, ¿por qué le sorprendió tanto que fuera sanada en ese día?
Ahora, quiero que veamos algunos detalles más. La mujer, como decía antes, estaba en el sitio adecuado. La sinagoga era el sitio donde se iba a instruir y a enseñar. A instruir y a enseñar. Y estaba el principal de la sinagoga allí, ¿verdad? Era el encargado de supervisar toda la atención y el momento de la exposición de la palabra, y ella estaba allí. Ahora, cuando Jesús la vio, dice el pasaje, no es que ella viera a Jesús. Y conocemos también por la Escritura que hay pasajes, por ejemplo, Zaqueo. Zaqueo trató de buscar a Jesús. Trató de ir a verlo. La mujer que tenía enfermedad por el flujo de sangre se acercó a Jesús. Tocó la punta de su manto. Pero en este caso, la palabra no nos dice en ningún momento que la mujer se acercara a Jesús, sino que fue él quien se acercó a ella al ver su situación. Decía Will en esta semana, en las predicaciones que tuvo, y hablaba de teología, y hablaba de la salvación, cómo todo el proceso de la salvación viene de él. A través de su espíritu despierta, a través de la palabra nos muestra el Evangelio, a través del sacrificio de Cristo nos justifica, nos declara juntos delante del Padre. Pero hubo un detalle que me llamó realmente la atención en todo esto, que ya es maravilloso, el plan de salvación de Cristo. Pero él lo ilustró mucho con la muerte de Lázaro. Y él decía que cuando Jesús fue a la tumba y dijo, Lázaro, levántate, y nombró con su nombre, él le estaba dando tal énfasis a la salvación, a despertar a esos muertos, que él decía, si no hubiera nombrado el nombre de Lázaro y hubiera dicho, levantaos, dice, hubiera habido, o sea, se hubieran levantado todos los muertos que haya habido. No solamente Lázaro, y él hacía énfasis, por eso nombró a quien quería despertar de su muerte. Dice, pero tiene tal poder sobre la muerte. Jesús tiene tal poder sobre la muerte, que si hubiera utilizado una palabra en plural, hubiera habido una resurrección masiva. Imaginaros, cadáveres, no solamente de 3 días, sino huesos secos que ya había allí, hubieron resucitado. Él tiene el poder de la salvación. Y nosotros estamos muertos espiritualmente. Nuestra condición natural, por nuestros primeros padres, condenación. Pero Cristo tiene el poder para resucitar a los muertos, para dar vida a través de su palabra. Y en este caso estaba sanando a una mujer que estaba enferma. Dios se estaba glorificando a través del Hijo nuevamente. Jesús estaba glorificando al Padre, salvando, sanando a esta mujer. Por eso decimos que Dios merece toda la gloria. Cristo merece toda la gloria. Ahora, quiero que imaginemos por un momento esa escena. Una escena en una mujer conocida que está allí. Que si llevaba yendo mucho tiempo la conocería perfectamente. Que estaba en el sitio adecuado, en el momento adecuado y delante de la persona, de la única persona que podía sanar su enfermedad. Y de pronto vienen las controversias, la contrariedad. Qué momento, ¿verdad? Imaginaros cuando ese principal se levantara y regañara al Señor Jesús por hacer lo que había hecho en un día de descanso. ¿Es verdad que era sábado? ¿Es verdad que ellos guardaban el sabbat? La función que tenía, como decía antes, el principal de la sinagoga era dirigir la reunión. También era el cuidado del edificio, la supervisión de la enseñanza allí en la sinagoga. Pero vio, aún estando tan atento, toda la parte más superficial de la ley, antes de ver una obra milagrosa de aquel que estaba ejerciendo con esa mujer. Se quedó solamente con la prohibición de la ley. Hermanos, ¿cuántas veces nos pasa esto, verdad? ¿Cuántas veces estamos mirando alrededor
de lo que está sucediendo cuando lo más importante es llevar a las personas a Cristo. ¿Cuántas veces desviamos nuestra atención a cosas que no tienen tanta importancia y nos olvidamos de que la Iglesia está para glorificar a Dios, para honrar a Cristo, para llevar a las personas a Cristo? Voy a estar predicando sobre Filipenses ahora en Codesera, en un campamento de familia. Y cuando meditas en la unión en Cristo que tenemos los creyentes y cómo Él nos reviste de poder para que su obra continúe glorificando al Padre, es algo maravilloso. Y pienso para mí mismo y aplicándolo a mi vida, hermano. Lo digo realmente porque me lo aplico primero a mí, si no, no podría exponerlo. ¿Cuántas carencias tengo? Realmente tenemos el privilegio de honrar al Señor, de trabajar con una iglesia para llevar la palabra, pero no solo para llevar la palabra, sino como el cuerpo unido de Cristo, dar la gloria a Dios, todos unidos, todos juntos. Pero algunas veces cuando nuestra mente se distrae en cosas secundarias, olvidamos de esta parte tan importante. Estamos haciendo poco más o menos como hizo el principal de la sinagoga. No sé de cuánto tiempo conocería a esta mujer, pero ¿podría aguantar esa mujer un día más sin ser sanada? Para el principal de la sinagoga sí. Oye, no podía haber hecho esto el lunes en vez de hoy sábado. Quizás si él tuviera esos dolores, quizás si él tuviera ese padecimiento, no lo diría, ¿verdad? Pero esa fue prácticamente su reacción. Oye, ¿cómo está incumpliendo una ley? ¿Cómo está incumpliendo haciendo esto un sábado? Y además se estaba equivocando, porque Jesús podía hacer eso un sábado. Porque la prohibición de la ley no le podía hacer esta obra de caridad, de amor, de sanación. Hermanos, no perdamos la oportunidad de hacer lo recto delante de Dios. Todo momento, todos los días que Dios nos regala es la oportunidad de hacer algo que le dé la gloria a Él. No tenemos el poder de resucitar a nadie, pero tenemos el poder de predicar la palabra cada día. Amén. Tenemos el poder que la palabra nos da, la autoridad que la palabra nos da, para hacer obras que traigan gloria a Dios. Y en este caso era Jesús el que estaba haciendo algo que iba a traer gloria a Dios delante del principal de la sinagoga, que sin duda no tardaría mucho en salir corriendo, aunque el texto no nos lo dice, y publicar: mirad lo que ha hecho este hombre. Igual que dijeron que había recogido espigas. Hermanos, que nos caractericemos imitando a Jesús, haciendo lo que es recto, y nos olvidemos de todo lo secundario. El mundo trata de distraernos. Trabajando con los jóvenes, les digo muchas veces: mirad, el Señor ha puesto límites, porque realmente si no nos pusiera límites, aún como creyentes, nos desbordaríamos constantemente. Aún vivimos en una carne que demanda carne. De ahí que cuando alguien viene y me dice: tengo una lucha espiritual, le digo: gracias a Dios, hermano, porque si no tuviera una lucha espiritual, no sería del Señor. Lo dice Gálatas. Aunque no queramos pelear esa batalla, el Espíritu la va a pelear. Porque el Espíritu, los que somos de Cristo, los que somos del Señor, nunca va a dejar de batallar. Hermano, una palabra de exhortación y de ánimo. Centrémonos realmente en extender las palabras de Dios. Con obras que lo glorifiquen a Él, que lo honren a Él. Y no imitemos al principal de la sinagoga, sino que imitemos la bondad y el amor y la generosidad que mostró Jesús hacia esta mujer. Ahora, Él estaba delante de esa mujer principal y la salvó. El principal dice el versículo 14, estaba enojado. No le dijo la cosa como una recriminación sencilla, ¿verdad? Sino que nos dice que estaba muy enojado por lo que Jesús había hecho, de que hubiese sanado en el día de reposo. Pero qué contraste, cómo lo confronta el Señor a él. Qué confrontación hace contra él. Le hace unas preguntas y le dice: entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita. A mí no me gustaría que me dijeran hipócrita. Si me lo tienen que decir, le pediré al Señor que en ese momento me diera mucho más dominio propio. Pero Jesús estaba hablando con una autoridad, con un conocimiento de la ley. Y le dice: ¿no desata
en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber?